Gutiérrez. Y sin más, yo creo que la palabra es de ellos y a ellos nos interesa escucharles. Alberto, cuando quieras. Mila esker Inigo, egunon guztioi. Benetan zuekin egiteko gonbidatu izana, ahore handi bada niretzat. Es un honor compartir con vosotros este espacio y espero trasladaros un poquito de lo que hay detrás de vivir con una enfermedad rara. Y mi primera propuesta es, evidentemente, abandonar el concepto de enfermedad rara como tal, no por un capricho mío, sino porque cada vez hay más especialistas que están de acuerdo en que lo más adecuado de cara a entender su naturaleza propia es considerarlo como una enfermedad de baja prevalencia realmente. Vistas las características propias de este tipo de enfermedades, puedo comentaros que para poder entrar dentro de este elitista club no hace falta más que poner en riesgo nuestra vida o que sus propias características pues se queden crónicas como tal. La verdad es que todos queremos abandonar este club, eso también os lo aseguro, pero mientras no haya un tratamiento como tal, nuestros deseos se convertirán en quimera. La leucodistrofia, que es la que ya conozco desde hace 20 años, evidentemente es con la que puedo hablar un poquito más de cerca, supone la generación de la mielina, que es la sustancia blanca que envuelve las terminaciones nerviosas, que son realmente, como veis, la lesión en lo que puede consistir. Las autopistas que tenemos dentro de la unión de las neuronas, tenemos 2.000 millones más o menos billones de neuronas como tal. Estas autopistas reales a través de las cuales discurre el impulso nervioso para llegar a cualquiera una de las partes de nuestro cuerpo, esa vena al estar afectada, pues poco a poco se va ralentizando ese movimiento y al final termina por no tener como tal. Hay unas 15 tipos de enfermedades hasta ahora que están localizadas. Los tratamientos al día de hoy son inexistentes, lógicamente, y la esperanza de vida también tristemente es baja. En función de los lugares en los que se encuentra este tipo de afectación, los síntomas van a ser diferentes a lo largo de la vida y vamos a distinguir entre la edad de aparición, que va a suponer la gravedad que va a tener la enfermedad. En fase infantil suelen ser estos los más habituales: irritabilidad, alteración. Este es un punto fundamental para los padres y las madres, para que los tengan en cuenta, que haya unos protocolos, porque muchas veces todo este tipo de síntomas generalmente se piensa que son hiperactividad o que puede ser un daño cerebral, una parálisis, pero que son leucodistrofias y se desconoce, con lo cual es fundamental un diagnóstico como siempre. ¿Cuál es la evolución? Pues es muy rápida, es gravísima y la mayoría de los casos es mortal en edad infantil neonatal. Por la parte adulta, los principales síntomas son la falta de coordinación, el desequilibrio y la dificultad de la marcha, como habéis visto en mi vídeo. ¿Qué ventaja tenemos? Pues tenemos alguna, no iba a ser todo tan negativo, que la evolución es lenta, aunque realmente comprobamos cada día que esto es muy relativo, que hay cosas que también se aceleran por otras circunstancias que nos olvidamos. Yo empecé a notar lo que he comentado en el vídeo, unas agujetas que no eran normales, haciendo montaña, que es mi vida, es mi mundo. A partir de ahí, el deterioro fue poco a poco, paulatino, pero evidentemente. Y en este camino tengo que reconocer y agradecer desde aquí el apoyo que he tenido siempre de mi familia, de mis padres y de mi hermana, pero sí que es cierto que ha sido un camino muy complicado el aceptar lo inaceptable. Dudas, un punto clave a partir de empezar esos síntomas, porque realmente no entendemos nada, solo sabemos que algo funciona mal, nos sentimos mal, pero nadie nos dice nada al respecto. Y evidentemente acudimos a los neurólogos, a los pediatras, a cada uno de los especialistas que están comprometidos con cada uno de los síntomas que empezamos a notar. Evidentemente nos van a llevar de aquí a una serie de pruebas que nos van a hacer, más o menos desagradables, muchas de ellas, y a partir de ahí podemos llegar y volver a casa con un diagnóstico precoz, sería lo ideal, sería la llave para poder tener algún tipo de esperanza, o si no, como fue en mi caso, que me dijeron, pues mira, Alberto, piensa que no vemos nada inicialmente, no hay nada que sea reseñable, vamos a dejarlo a la propia evolución que tenga la enfermedad. Con lo cual yo vuelvo a mi casa y las dudas siguen ahí, multiplicadas por 10, evidentemente, porque yo me siento mal, cada vez peor, pero no tengo ningún tipo de referencia, no tengo ningún tipo de respuesta. Si encima se cruza un neurólogo con una empatía cero, que me dice, bueno, Alberto, acostúmbrate a que has perdido un ojo y vas a perder los dos. Como comprenderéis eso, igual fue la persona que más abierta fue y la más directa, pero a mí no me servía de nada, porque a mí
no me resolucionaba nada, no sabía nada al respecto. La preocupación evidentemente va a más y a partir de ahí los síntomas también sí que son los que van aumentando, se van acercando más. Poco a poco mayor desequilibrio, poco a poco mayor dificultad para poder articular bien el empeine, mayores caídas, que ha sido el momento más clave yo creo que en mi vida, porque una caída suponía una rabia tremenda, porque por un lado veía que mi autonomía personal iba en deterioro y por otro lado la gente que me estaba viendo, que me caía, y eso mi ego no lo soportaba, con lo cual depositaba muchas veces toda la rabia en la gente más querida que estaba conmigo compartiendo ese instante. Esto con la proyección del tiempo se ve diferente, pero en ese momento era muy difícil valorar eso y realmente saber lo que estaba ocurriendo, un deterioro bastante claro. ¿Cómo relacionaba yo? Pues mayor dificultades, mayor actividad física, con lo cual estaba generando también un estrés añadido y estaba forzando demasiado la máquina. Durante ese tiempo pues aparecen terapias que son curativas y que son tremendas, que nos las venden por ahí, unas dietas que son también milagrosas, curanderos, mucha historia alrededor de todas estas enfermedades, pero mucho negocio, mucha falsedad y muchas cosas que hay que tener mucho cuidado con lo que se nos vende por ahí, y más hace tiempo, porque estoy hablando de hace 20 años desde que ya conozco toda esta historia. Tras 7 años y compartir con diferentes neurólogos, diferentes opiniones, hay uno que se lo toma un poquitín más en serio, entre comillas. Reconozco que en una vida de un especialista, una leucodistrofia no es más que un minuto, pero evidentemente no estaban al día de lo que era una enfermedad. Y al final me dice, pues mira, Alberto, voy a analizar ácidos grasos y a partir de ahí diga el diagnóstico. Tienes una adrenomielineuropatía, una leucodistrofia de adulto. Me sonaba hasta bien, porque yo siempre me he sentido raro y la verdad es que me la pusieron, vamos, de cine. Sonaba que no la entendía para nada lo que era, pero hasta decía, joder, pues mira, suena está bien. Pero cuando ya me dijo lo que suponía, ya cambió bastante el tema, porque era una enfermedad genética, hereditaria, degenerativa, que poco a poco iba a ir a más, y que al final me dijo, Alberto, piensa que antes o después, como mínimo, vas a terminar en una silla de ruedas. Con lo cual no podemos olvidar que hay luz, por fin llega la luz, y para mí fue luz, fundamentalmente. Pero también está el elemento traumático de saber realmente lo que hay detrás de esta enfermedad, lo que os acabo de describir, cada una de las cuales me está generando una serie de emociones. Emociones que es importante encauzarlas primero con una información veraz, lo más veraz posible, y por otro lado con un apoyo psicológico que no tuve en ese momento, tampoco pensé que era importante, luego sí que lo he comprobado que es fundamental para poder controlar todas esas emociones que están generando también un deterioro a nivel mental. Y actitud, sobre todo. Sí, gracias, Epa, porque me estoy secando, es lo que tiene. La actitud es fundamental porque empezamos un viaje diferente, la vida ha cambiado totalmente y para empezar a hacer bien este viaje, la actitud que tengamos a partir de ahora, luego vamos a poner unos ejemplos, es fundamental y lo digo desde mi punto de vista, evidentemente, de mi experiencia. En ese momento, evidentemente, cuando empecé a asumir que tenía cada vez más dificultades, que asumí al final el bastón, que fue algo que me costó cantidad porque no podía soportar que alguien me viera con un bastón, lógicamente. Aceptar también que un día fui a correr y ahí en ese instante, justo a medio camino, no pude seguir corriendo. El darme cuenta que al final estaba reduciéndose esa autonomía supone buscar información. Yo ya sabía lo que tenía, pero yo quería saber más, evidentemente. Y me sumerjo en lo que era más cercano en ese instante, Internet. Y hay que reconocer que yo me saturé de información, me doctoré por una parte, pero me saturé. Acabé harto de tanta información que al final había mucho de engaño también. Por lo tanto, es muy importante, desde aquí lanzo también la idea de que se pongan filtros a la hora de realizar ese tipo de búsquedas en Internet, existen como tal. Buscaba también en ese momento gente de mi especie, porque es que no había nadie, yo no conocía a nadie. Hay el momento también de buscar asociaciones, grupos sociales como tal. Inicialmente como colaboración, pero luego me di cuenta que es que lo que me dieron era 200%, lógicamente. Entonces, por fin encontraba realidades, encontraba un apoyo que no había tenido hasta ahora, salvo el familiar, unas realidades paralelas a las mías, solidaridad, mucha solidaridad en ese sentido, brazos abiertos, una serie de iniciativas que me empezaban ya a vender como tal. ¿Por qué no te animas a hacer una terapia psicológica? Y yo, como siempre, pues nada, aguantar hasta que me di cuenta que merecía la pena, me apunté y empecé a cambiar realmente. Empecé a cambiar mi perfil
porque me di cuenta de que podía hablar con personas, me entendían, ya no me encontraba tan raro, ya empezaba a quitarme esa idea de raro, compartía, me empezaba a desnudar a nivel personal, de contar cosas que no había contado jamás, y lo curioso es que me encontraba cada vez mejor, me sentía bien tras contar todo lo que contaba, con lo cual merecía mucho la pena. Entonces ya cambiaba ese yo, porque yo era yo, solo tema de ego con nosotros, ya éramos un grupo ya, y ya no me sentía tan lejano en ese sentido. Y a partir de ese momento es cuando ya cambié y decidí que no podía seguir alimentando esta enfermedad durante las 24 horas de mi vida, tenía que cambiar totalmente, y yo creo que fue un flash que ahí fue el gran cambio en mi vida. Tenía que cambiar de alguna manera. Estaba facilitándole las cosas a la enfermedad y no estaba dispuesto. A partir de esas iniciativas llegaron también terapias sustitutivas que empezaron a aflorar y que también inicialmente bastante receloso de entrar en ellas, pero luego dije, ¿cómo he podido perder tanto tiempo? ¿Por qué? Porque son calidad de vida. Porque cuando yo me encontré con la fisioterapia, me di cuenta que es que podía hacer cosas poco a poco y activar partes de mi cuerpo que hasta ahora no las hacía. Y tener en cuenta que siempre se trata de mantener el cuerpo en las mejores condiciones para que ese día hipotético que todos esperamos llegue algo, una solución, y mi cuerpo esté de las mejores maneras para que ese cambio sea positivo, evidentemente. Si yo dejo de mover este dedo, al final no lo voy a mover, tan claro como eso. Hidroterapia también, otra terapia increíble. Si yo aquí, esos movimientos prácticamente son increíbles, difíciles para mí, en una piscina no tengo riesgo de hacerme daño, de caerme, me da igual, y los puedo hacer. Algo increíble y algo que se debería potenciar, y al final en casos tan graves, en dificultades como las que tenemos para deambular, serían fundamentales que fueran gratuitas, evidentemente. Y ayudas institucionales, cuando ya la autonomía personal va decreciendo, evidentemente, pues hay que llamar a las puertas. Yo he tenido mucha suerte, reconozco que soy un privilegiado, que tuve un buen informe, que tuve un buen dictamen, que a partir de ahí pude tener una tarjeta para poder aparcar en lugares. Sí que hay gente todavía que piensa que tenemos mucha jeta por tener una tarjeta y poder aparcar donde nos dé la gana, cosas de la vida. Evidentemente las ayudas técnicas que tenemos, evidentemente desde un bastón a ayudas en una casa, en una vivienda, ayudas en la educación para que haya colegios en los que se pueda atender a los niños con graves discapacidades y que se comparta, que forman parte también del entorno educativo con más naturalidad. Cuidados paliativos también para poder resolver todos los casos. Equipos interdisciplinares, que es muy difícil que los haya, que puedan resolver cualquier circunstancia que pueda tener un niño o una niña durante las 24 horas, no solo en los centros educativos, sino en los centros de salud como tal. Y sobre todo, la gran historia, la investigación, que se deje aparte, primero que se aborde desde los gobiernos, evidentemente, que se apoye y que se olvide la idea de que tiene que ser todo negocio como tal y que realmente se apueste por ello, porque ahí está el futuro, realmente, de que esto salga adelante. Os he hablado antes de la actitud. ¿Por qué? La neurociencia cada vez nos descubre nuevas historias increíbles. Nuestro cerebro, que es nuestro gran ordenador, evidentemente, es el encargado de tramitar todas esas emociones que hemos visto antes. Dependiendo de cómo las tramite, yo estoy generando un camino y voy elaborando una guía, un patrón de mi vida. Y eso lo he comprobado. Entonces, tener en cuenta que nuestro cerebro se hace adicto a las sustancias que yo estoy generando. Si yo estoy cabreado todo el día, si yo estoy en la negatividad todo el día, estoy generando unas sustancias que el cerebro las necesita cada día, con lo cual va a buscar esos instantes para poder generar de nuevo esa sustancia de la que soy dependiente totalmente. Es increíble, pero es una realidad. Por otro lado, lo que se ejercita, evidentemente, cada vez se hace más fuerte, pero tenemos posibilidades de poder quitarnos esa negatividad que tenemos. Si empiezo a olvidarme, empiezo a formular frases yo mismo, a ser más positivo, terminaré por evitar que esas neuronas que estaban encargadas de buscar esas sustancias, esa química que me está generando un cabreo constante, una negatividad constante, puedan desaparecer y al final yo pueda ser más libre. Yo lo he comprobado. De verdad que es real. Bueno, preocupación y estrés. Este es un binomio terrible, pero al final, si no cambiamos esa actitud, lo vamos a tener permanente. Y os pongo unos ejemplos. 2 hermanos, casi de la misma edad, que son diagnosticados de leucodistrofia. Uno que se queda en la negatividad, que no quiere saber nada de ayudas, totalmente negativo.
Otro que decide cambiar su vida, todos sus aspectos, abandona la ciudad, se va a un pueblo a vivir, se hace macrobiótico, vida contemplativa, tranquila. El primero ya está muerto ya y con el segundo de vez en cuando mantengo charlas. Y ahí sigue perseverando. Actitud, si no, se cree, no se cree. Ahí está. Otro caso, un chico muy joven que también es detectado de leucodistrofia, pero asintomático. Es decir, todavía no ha aparecido ningún tipo de síntoma y quizás nunca aparezca la enfermedad en sí, pero él vive con la espada de Damocles que en cualquier circunstancia puede aparecer, pero quizás no la tenga nunca. ¿Qué hace? Pues olvidarse del presente. El carpe diem para este chico no existe. ¿En qué se centra? Pues se centra evidentemente en pensar en lo que le puede pasar mañana, con lo cual está estresando de una manera terrible su cuerpo. ¿Qué pasa con el cerebro? Pues que está recibiendo un ataque continuo, con lo cual él se defiende. ¿De qué manera? Pues de la misma que cuando estábamos nosotros siendo perseguidos por los dientes de sable en el Neolítico, por allí, generábamos un estrés extra para poder salir por patas de un ataque. Pues esto mismo lo está generando una actitud negativa, un estrés añadido y un chute de química terrible, a base de cortisona y glucocorticoides para poder tener a ese cuerpo totalmente receptivo ante esos ataques que él mismo se está generando. ¿Qué estamos logrando con eso? Pues que el binomio de defensas y equilibrio interno, por un lado, todo el sistema inmune caiga, pero en vertical, con lo cual estamos haciendo que la enfermedad pueda entrar con mayor facilidad. Y por otro lado, que ese equilibrio interno totalmente caiga. Todo por esa preocupación. En mi caso, pues bueno, un cambio de rutina como es el de hoy ya me genera un nervio extra. Entonces, si habitualmente mis padres me ven más o menos andando como puedo, hoy estoy como para hacer el espagate, evidentemente, pues tengo una manera de andar, como podéis ver, más complicada. ¿Por qué? Porque estoy estresando mi cuerpo. Totalmente. Tengo enmascarado todo mi sistema, ¿de acuerdo? O si no, simplemente un disgusto. Tuvo mi padre un disgusto, lo tengo totalmente clarísimo, un día, y en ese instante justo, el primer paso que di, me caí, porque yo había generado un estrés añadido a mi cuerpo, todo por esa tensión añadida. ¿Por qué? Pues porque evidentemente bastante trabajo ya tiene para mandar todas las órdenes mi cerebro como para que yo encima le estrese. Pues le hace una gracia terrible, lógicamente. Y entonces mi sistema nervioso tiene una sobreestimulación evidente, tiene una peor señal motora, bastante ya hemos visto cómo están las autopistas de la conducción con la falta de mielina que tengo, y la mayor rigidez genera una caída que está ya pues ahí, al instante, ¿no? Sí que soy sincero que, como para terminar ya, no sé con qué talantes va a tomar la sanidad todos estos nuevos síntomas y síndromes que están apareciendo. Es un nuevo panorama, un nuevo mapa. Con qué recursos sociales va a contar, y vamos a contar, y van a contar las asociaciones que en este mundo tienen tanta importancia, que la investigación al final va a ser apoyada realmente y va a dejar de ser ese negocio solo en lo que puede ser que merezca la pena para una cantidad de gente y no para síndromes muy específicos, porque todo ello depende de la calidad de vida que vamos a tener y tener algún tipo de esperanza, si no nos podemos olvidar de ella. Pero sí que es cierto que desde mi punto de vista yo tengo claro cuál es mi camino, que valoro cada instante que tengo de vida y que sé cómo lo voy a hacer siempre ese camino, porque es la mejor manera de la que me está funcionando. Gracias a todos. Mila esker guztioi.